Hola, les habla Hope Garza con el Ministerio Two Sisters Ministries y hoy voy a hablar del parashá número 8, que es el parashá que se llama Vaishlach. Y Vaishlach quiere decir mandó. Así es que vamos a empezar con el capítulo 32 de Génesis y vamos a continuar hasta el capítulo 36 de Génesis. Y acuerden que en la descripción siempre pongo las escrituras en el Nuevo Testamento y también las escrituras del profeta o los profetas de los cuales leemos. Pero no doy enseñanza sobre eso porque básicamente lo que esas escrituras son las escrituras que respaldan lo que acabamos de leer en la Torá. La Torá es el Antiguo Testamento, que son los primeros 5 libros que le llaman los libros de Moisés, los primeros 5 libros de la palabra de Dios. Eso es lo que le llaman la Torá. Cuando yo me refiero a la Torá, me estoy refiriendo a eso, ¿verdad? Y eso incluye también, cuando los leemos, incluye lo que le llaman el Neveim, que son el libro de los profetas mayores y los profetas menores, como según la gente les dice, ¿verdad? Un profeta es un profeta. Pero de todas maneras también incluyo las escrituras en el Nuevo Testamento y ahí están para su gusto, para que usted, si quiere buscarlas, las puede buscar y leerlas, subrayar en su Biblia, hacer notas, lo que sea. Así es que vamos a empezar con el Parashá Vaishlach. Ojalá que hayan leído o escuchado, ¿verdad? La parte del parashá de la cual voy a hablar hoy, porque eso le va a ayudar bastante, porque normalmente me voy casi línea por línea, pero no voy leyendo exactamente los párrafos en la Biblia o las escrituras en la Biblia, pero ahí está todo. Sí les doy las referencias y a veces sí las leo de la Biblia, pero para poder mover este video un poco más rápido, porque esta enseñanza está un poco larga también, y como me encanta hablar mucho, ¿verdad? De la palabra de Dios, pues se hace más larga. Pero aquí en este parashá, empezando con Génesis 32, versículo 4, estamos viendo donde Jacob se va a ir para la tierra de Seir, que está en la área de Edom. Recuerden que Edom básicamente es Isao. Y sí quiero leer esta parte en particular porque habla de los ángeles que Dios mandó delante de él. El número 3, versículo 3 dice, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Isao, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, ¿verdad? Y la razón que él lo mandó es porque mandó sus mensajeros porque quiere estar segurísimo de que cuando él se encuentre con Isao, que Isao no le vaya a hacer daño. El versículo primero de ese capítulo dice que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y luego dice que, y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Entonces, lo que quiero que vean aquí es cuántas veces Dios respalda a Jacob y las cosas que Dios hace para demostrarle a él, ¿verdad? De que él va en el camino de Dios, de que él está haciendo lo que Dios le ha pedido que haga. Entonces Dios envía a estos ángeles y yo no puedo decir cómo se veían, si quizás los ángeles parecían mensajeros, si parecían hombres que iban ahí caminando por esa área, no sé, pero pienso yo que esos ángeles venían en forma humana, ¿verdad? Algo que Jacob podía reconocer, porque no tenemos, o sea, que yo vea que tenemos alguna historia de ese encuentro en particular, como si vamos a ver otras veces que cuántas veces Dios se le manifiesta a Jacob. Es una cosa interesante. Así es que él manda sus mensajeros adelante de él para que se encuentren con Isao, y le manda también muchas cosas a Isao, muchos regalos para ganar su favor. Los sirvientes regresan a Isao, perdón, regresan a Jacobo y les dicen lo que encontraron. Pero los sirvientes también van y le dicen a Isao que Jacobo viene.
Entonces, vamos a ver la reacción de Jacobo y cómo es. El capítulo 32, versículo 8. Allí podemos ver el concernimiento, ¿verdad? Dice, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Entonces, Jacob está esperando que Esaú venga, ¿verdad? Con venganza, que venga a atacarlo, a atacar a su gente. Y pues como Esaú no va a saber cuáles son las esposas de él o los hijos, ¿verdad? Hay la posibilidad de que Esaú ataque a Jacob y a su campamento y lo que sea. Pero así es que vemos que Jacobo dice, yo me voy a regresar a mi tierra, ¿verdad? De donde vine, a regresar allá a la tierra de mi padre, pero me voy a encontrar con mi hermano y yo no sé cómo va a reaccionar mi hermano conmigo por lo que hice en el pasado. Entonces resulta que Jacob dice, voy a mandar estos mensajeros adelante y los manda adelante para ver que él quiere que les vaya diciendo a Esaú. Dice, y les mando diciendo, si dieres a mi señor Esaú, así dieres a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y luego los mensajeros se regresan y le dicen a Jacob, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Es todo lo que le dicen. Entonces el versículo 7 dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos y los campamentos. Porque dijo, si acaso Esaú viene contra mí, a ver si unos pueden escapar y no nos va a destruir a todos. Entonces quiero que vean el versículo 9 también, porque vamos a ver que por precaución Jacob empieza a dividir su familia y manda una parte de su familia a un lado, manda otra parte a otro lado y después él se va a quedar solo. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí el versículo 9, donde él dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre, miren con quién está hablando con Dios, porque se encuentra en un apuro, se encuentra como quien dice entre la roca y la espada, ¿verdad? Y quiere proteger a su familia y no sabe cómo su hermano va a reaccionar por lo que había pasado entre ellos. Recuerden que tienen muchos años que no se han visto, así es que no saben cómo está la familia o cómo están las cosas. Y dice Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Aquí Jacob está regresando porque Dios le dijo, regrésate a tu tierra, regrésate a tu parentela. Dios lo está mandando. Entonces vamos a ver aquí cuántas veces Jacob le recuerda a Dios de sus promesas, que es también como nosotros debemos de orar, pero tenemos que conocer la palabra de Dios para poder orar según lo que la palabra de Dios dice. Y dice el versículo 10, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Entonces vemos aquí como él está orando y está pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que lo proteja, que lo libre de la mano de su hermano Esaú, porque dice, esta es la promesa que tú me diste y la única razón que me estoy regresando es porque tú me estás diciendo que yo me regrese a mi tierra y a mi parentela. Y luego podemos ver aquí el versículo 13 donde dice, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú.
Entonces ahí menciona todas las cosas, ¿verdad? El presente que él le lleva a su hermano Esaú, que obviamente es un presente muy, muy grande, por el cual todo el ganado y todo lo que él tiene ha sido por todo lo que tiene es por todos los años que él ha trabajado bajo Labán, ¿verdad? Que es parte de su parentela. Entonces podemos ver también que la preocupación que él tiene es el daño que él le hizo a Esaú y está arrepentido, obviamente, ¿verdad? Y tiene temor de su hermano. Entonces comenta ahí todo lo que lleva él con él para su hermano. Vemos que Dios ya habló con Jacob en el en el capítulo 31, versículo 1 y 2. Vemos qué es lo que Jacob está orando y vemos que aun que vio los ángeles que Dios le mandó, aun que Dios le mandó esos ángeles, él todavía teme, él todavía tiene miedo. En Génesis 28, capítulo 20 a 22, si te regresas atrás, dice que Jacob hizo una promesa, ¿verdad? Cuando se dirigió a la casa de Labán, cuando primerito se fue, tuvo un encuentro con Dios en Betel, tuvo un sueño. En el versículo 12 a 16 de Génesis 28, tuvo un sueño, ¿verdad? Donde vio los ángeles subiendo y bajando. Dios continuamente está reforzando el plan que Dios tiene para Jacob y que ese plan no era solamente de Jacob o para Jacob. Él es nomás un instrumento, es parte del plan, como quien dice, porque la promesa fue dada a Abraham. Entonces la promesa fue dada a Abraham, ¿verdad? Quien también traspasó a Isaac. Ahora Isaac tuvo a Jacob y a Esaú, pero solamente uno fue escogido para continuar con la promesa. Por eso siempre vas a escuchar en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque esos tres, ese linaje fue al cual la promesa fue dada. Pero miren ustedes cuántas generaciones se tomaron para llegar a esa promesa. Y eso es lo que quiero que vean leyendo la Biblia, la palabra de Dios, la Torá. Quiero que vean el plan de Dios se está desarrollando, aunque hay problemas, aunque hay personas que han hecho malas decisiones, aunque hay personas que han hecho cosas malas o que han engañado como Jacob hizo, aunque Raquel también, ¿verdad? Porque Raquel también fue culpable de unas de las cosas que sucedieron. Pero aquí podemos ver que aunque todo eso sucedió, todo eso pasó, podemos ver aquí también de que el plan de Dios se desarrolla, no le hace cuál persona se entrometa en lo que Dios ha dicho. Y quiero que apliquen esto a sus vidas cuando están viendo su gente, su parentela, sus hijos, sus hijas, sus nietos, ¿verdad? Que quizás van por mal camino o están haciendo algo que no deben. Tú ya sabes que tú tienes la promesa de Dios. Y quiero que entiendas y que estés asegurado, asegurada de que el plan de Dios se va a cumplir en tu vida y la vida de tus hijos, aunque unos hagan malas decisiones. Eso es una de las cosas que tenemos que aceptar y entender, y tenemos que creerle a Dios y tener esa fe en particular, porque esa es la fe que nos va a llevar al más allá, en la caminada que tenemos para alcanzar y adquirir las promesas que Dios nos ha prometido, lo que Él nos ha dicho. Entonces, Dios continuamente, ¿verdad? Le recuerda a Jacob el plan que Él tiene para la gente, para su gente. Entonces, ya vimos la oración donde él le habla a Dios y le está recordando de Abraham y de Isaac, su padre. Le recuerda lo que Dios le dijo, que se regresara a la tierra de su parentela. Le dice que él no tiene el valor, ¿verdad? De todas las misericordias ni de la verdad. ¿Por qué misericordias y verdad?
nosotros tampoco no nos hemos ganado las misericordias de Dios ni la verdad, porque somos mentirosos, ¿verdad? Decepcionamos a Dios, no hacemos todo lo que Dios nos pide, lo que Él requiere de nosotros. Pero sabemos que la misericordia de Dios y la verdad de Dios es grande. Dios nunca deja su palabra caer al suelo. Entonces aquí Jacob está diciendo básicamente, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie para que tú me trates con tu misericordia y tu verdad. Yo no he tenido misericordia, yo no he tenido verdad, yo he sido un mentiroso, yo he sido un decepcionista. Básicamente es lo que Jacob está diciendo, yo no merezco el plan que tú tienes para mí, el plan que tú has hecho para mí. Es lo que básicamente está diciendo. Dice, pero tú eres el que me mandaste a regresar a la tierra de mi gente. Y dice básicamente, habla de la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque la verdad en Jacob no había existido por mucho tiempo, mucho tiempo. Y cuando él se fue a vivir allá con Labán, ¿qué fue lo que le pasó a Jacob? Empezó él a cosechar lo mismo que él estaba sembrando, porque Labán también lo engañó, ¿verdad? Con las muchachas, en vez de darle a Raquel, que era por la cual él trabajó 7 años, él resultó esa noche con Lea. Y después, ¿qué le dijo Labán? Le dijo ya después de lo hecho, es que nuestra costumbre no es dar la menor primero, primero es la mayor. Entonces, ¿qué pasó? Resulta él con 2 esposas que vienen siendo hermanas. Imagínate tú, qué tragedia. Pero eso fue exactamente lo que sucedió. Y aún en eso Dios obró. Y es lo que tenemos que entender, que aún en ciertas cosas la misericordia de Dios no nos deja, la verdad y la misericordia de Dios no se aparta de nosotros. Y es lo que quiero que ustedes identifiquen con esto cuando lean la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden identificar con este hecho de la duda que Jacob tuvo, aunque Dios se le apareció varias veces, aunque Dios le habló varias veces, aunque Dios lo bendijo tantas veces, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido bendición tras bendición tras bendición y respuesta a nuestras oraciones, pero después nos encontramos en una situación que se nos hace en nuestra mente una cosa enorme? Y empezamos a tener dudas, aunque Dios se ha comprobado con nosotros tantas veces. Entonces Jacob pierde sueño preocupándose por algo que en realidad él no puede cambiar. Y eso es lo que pasa muchas veces, que uno se acuesta y duerme o trata de dormir y toda la noche está revoloteándose en la cama, pensando de tanta cosa que uno en realidad no tiene el poder de cambiar, pero Dios sí lo tiene. Entonces, por eso debemos de veras tratar de no preocuparnos aunque las cosas estén graves y grandes y que sentimos que estamos perdiéndolo todo. Tenemos que seguir agarrándonos del Señor y no soltarnos de Él y no soltarnos de su palabra y clamar sus promesas que Él tiene para nosotros. Entonces podemos ver aquí que Jacobo está moviendo su gente, su familia, los siervos y todo, y está dividiendo a sus esposas y a los hijos y los manda para un lado y otros para el otro, ¿verdad? Y le da a los siervos específicas órdenes de qué decirle a Esaú cuando Esaú le empieza a preguntar de quiénes son estos, ¿verdad? Y a dónde van. Y ¿quiénes son todos estos que están delante de ti? Entonces Jacobo le da a los siervos las respuestas para que le contesten a Esaú de cierta manera. Pero esa noche, cuando Jacobo se queda solo, después de que despide sus 2 compañías de familia a 2 diferentes lugares, se queda solo, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que él mandó sus esposas y sus hijos, tenía 11 hijos, y los mandó que pasaran el río que está allí, ¿verdad? Que se llama Jabbok, y los mandó, y él se quedó solo, y allí dice que él peleó con un hombre. Podemos preguntar que quién es el hombre, porque la palabra de Dios no nos dice exactamente que quién es ese hombre con el cual luchó.
sino que la palabra de Dios dice que, a ver, déjeme ver aquí porque quiero leer lo que la escritura dice, ¿verdad? Cuando pelea con el ángel, dice, un momentito. Aquí está en el capítulo 32, versículo 24, dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Dice, cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Bueno, y podemos ver ahí el resto de la historia, ¿verdad? Que él le pidió una bendición. Pero lo que dice aquí que es un varón. Dice un varón, no dice que es un varón de Dios, no dice que es un ángel, pero sabemos que esto era una, pienso yo, una entidad espiritual, quizá en forma de hombre, porque obviamente lo menciona aquí. Hay unos antepasados, ¿verdad? Estudiados en la Torá y la Torá oral que comentan de que piensan que este ángel era el ángel de Isao, que era el ángel de Isao que vino a luchar con Jacob. No sabemos esa seguridad, ¿verdad? Pero es una idea muy interesante, ¿verdad? Que podría haber sido. Hay cosas que no entendemos porque no sabemos todo, no sabemos muchas cosas, pero puede ser que a lo mejor sí era el ángel de Isao que vino a luchar en contra Jacob, pero se dio cuenta que no podía con Jacob. Ahora, qué interesante que si era un ángel no podía con un hombre humano, ¿verdad? O tendría que haber sido que este hombre vino en una forma humana, porque fue carne contra carne, como quien dice, aunque era una entidad espiritual. Pero de todas maneras, ¿verdad? Tuvieron una conversación ahí y él dijo, no te voy a dejar, no te voy a soltar hasta que me bendijas. ¿Y qué fue lo que pasó? Si podemos ver esta parte de la historia en la cual no tenemos todos los detalles, y podemos ver exactamente qué fue lo que pasó cuando se encontró Jacob con Isao, que en realidad Isao lo bendijo, fue una bendición, ¿verdad? Se tiró en su cuello y lloraron los dos juntos y básicamente Isao le aseguró por una manera u otra, en una forma u otra, que no le iba a hacer daño a su hermano ni a su gente, a sus esposas ni a sus hijos. Podemos ver que aún Isao decidió y le ofreció ayuda, ¿verdad? Que le dio, le pasó de los sirvientes de él, que le ayudaran a Jacob a llevar sus esposas y sus niños y todo lo que no tenía la fuerza, que se fueran despacio, le dejó guayines, ¿verdad? Para que les ayudaran a ir a donde iban a ir. Entonces es importante ver que si ese es el caso de que los antepasados estudiados de la Torah dicen y de la Torah oral, dicen que piensan, ¿verdad? Que este era el ángel de Isao que vino a pelear en contra de Jacob. Entonces podemos ver que sí tiene mérito ese pensamiento, esa idea tiene mérito, porque en realidad el ángel tuvo que bendecir a Jacob antes de soltarlo. Aunque Jacob se quedó, ¿verdad? Con su muslo descoyantado, como dice aquí. De todas maneras, allí podemos ver que después cuando Jacob se encuentra con el hermano, ¿verdad? Se encuentra con el hermano lo ve, quizá que él viene cojeando de una pierna, ¿verdad? Entonces allí puede Isao por un lado ver que hay una debilidad en él ahora. Puede pensar, ¿qué le pasaría que ahora viene herido o viene con ese muslo descoyantado o lo que sea? No hay discusión entre Jacob y Isao tocante ese hecho de que Jacob venía ya con un muslo descoyantado, lo que sea, pero pienso yo que allí también fue algo que Isao vio que quizás causó que su corazón también se ablandara un poco, que ahora ve su hermano menor, ¿verdad? Que también viene con mucha riqueza, su familia y todo, así igual que él, también un hombre muy rico, hecho y derecho también. Podemos ver que ve quizá a su hermano de una manera diferente. Podemos ver también que puede ver que no es igual, ¿verdad?
que él ya no es igual, viene como un hombre diferente. También podemos ver de que si nos ponemos a pensar, el hecho de que el muslo ya estaba fuera de coyuntura, puede decir también que una cosa cambió en Jacob, que no fue solamente algo físico, pero sino que esta descoyuntura fue también algo espiritual por el cambio del nombre, ¿verdad? Que Dios le cambió el nombre también. Podemos ver que quizás esta fue una descoyuntura espiritual, que ya aquí podemos ver una demostración de que Jacob ya era un hombre totalmente diferente. Ya no era el mentiroso que era de antes, ya no era el decepcionista que era de antes. Ahora aquí podemos ver donde el llamado, la promesa que fue dado a Abraham, ahora se está empezando a manifestar aquí en Jacob. Y podemos ver que aquí Dios le prometió que se va a multiplicar. Aquí estamos con otra vez la multiplicación que Dios le prometió a Abraham. Y estamos viendo cómo se está desarrollando el plan de la multiplicación, de cómo iban a entrar a la tierra que Dios le dijo a Abraham, te voy a mandar a un lugar que no conoces, ¿verdad? Y aún Sara, Abraham y todos murieron ahí en Canaán y fueron enterrados ahí en esas mismas tierras por las cuales Dios prometió, pero aunque no sabían cuáles eran. Y podemos ver que aún nuestro gran Moisés, ¿verdad? Por sus razones no pudo entrar allí, pero hasta allí llevó Dios al pueblo de Israel. Entonces, podemos ver que físicamente Esaú pudo ver que Jacob ya no tenía la fuerza y el poder que tenía antes, quizás cuando era joven. Entonces, en el capítulo 33 se encuentran, ¿verdad? Jacob encuentra a Esaú y allí ellos se abrazan y lloran. Entonces Esaú le ofrece a Jacob ir a Succoth, que le dicen Succoth. Succoth también, la palabra Succoth es, o Sukkot, como le decimos, es una fiesta que es la fiesta de tabernáculos. Entonces, Esaú le está ayudando a Jacob llegar allá. Después podemos ver, hay tanta cosa aquí y me estoy apurando un poquito para que no esté tan largo el video. Podemos ver después que se van y todo estaba bien, se fueron y todo estaba bien. Y esto quiero que también lo apliquen a sus vidas. Muchas veces cuando todo va bien, pasaron una tribulación, una prueba muy grande, muy pesada, ¿verdad? Donde quizás estaban al punto de perder su vida o pensaban que iban a perder su vida. Y miren lo que pasa, se van a esta tierra de Sucot, como dice, que es un lugar donde deben de haber tabernáculos, debe de haber paz, debe de haber algo constante, consistente, ¿verdad? Donde la gente está viviendo bien, están viviendo a gusto. Entonces la hija Dina se va a buscar las mujeres de allí, pues yo creo que quería compañeras mujeres, porque como estaba entre todos estos hombres, todos eran puros varones en la familia de ella era la única mujer y creo que como mujer ella deseaba también quizás juntarse con otras mujeres, entonces se fue a buscar a estas mujeres de la área y se encontró con el hijo de Hamor que se llama Sequem. Se encontró con Sequem y Sequem se acostó con ella. No sabemos si esto fue algo donde los dos consintieron hacer eso, no sabemos, pero lo único que sabemos es que ella fue, como quien dice, ensuciada, ¿verdad? Es algo que no se hace. No sé cómo se dice la palabra en español defiled, pero sé que hay una palabra. Pero de todas maneras, como quien dice que fue ensuciada, fue usada por este hombre que no era por uno de la tribu de ellos, no era el hombre a quien ella fue prometida ni nada de eso. Y era la única mujer. Entonces, en los ojos de toda la tribu de Jacob fue algo, un pecado muy grande, una transgresión muy grande, algo que no se hace. Es como si uno fuera y violara a la hija de una familia, básicamente así es como se veía.
Entonces Sechem le dijo a su padre Hamor que por favor consiguiera a esta joven para él, porque él la quería casarse con ella. Allí fue donde fue la decepción que se hizo, pero la decepción, miren que no fue por la parte de Jacobo, la decepción fue por la parte de Simeón y de Leví, porque ellos les dijeron a Hamor y a su hijo que sí, nos juntamos con ustedes, porque Hamor Amor y Sechem sugirieron de que pues vamos a juntar nuestras tribus y nuestras mujeres se casan con los hombres de ustedes y los hombres de ustedes se casan con las mujeres de nosotros y así podemos todos llevar la fiesta en paz y vivir en paz. Pero Leví y Simeón tenían otra cosa en mente. Ellos estaban enojados, muy enojados, tenían mucha ira porque lo que había pasado con la hermana Dina. Y ellos pensaban que quizás Jacobo como que, pasó lo que pasó, ¿verdad? O sea, Jacobo no les dio ninguna indicación de que él tenía planes de hacer nada, ¿verdad? Para rectificar la situación. Pero entonces Simeón y Leví les dice a Hamor y a Sechem, le dice, no, está bien, está bueno, vamos a hacer eso, ¿verdad? Vamos a juntar las tribus, vamos a hacer eso. Dice, pero si van a hacer eso, todos ustedes tienen que ser circuncidados. Todos los hombres de su tribu tienen que ser circuncidados porque esa es la cultura de nosotros y ustedes van a entrar a la cultura de nosotros y las cosas se tienen que hacer como nosotros las hacemos. Entonces esto fue lo que pasó y cuando ya se circuncidaron todos, fíjense lo que va Simeón y Leví hacen. Levantan sus espadas y se van en contra de este pueblo y matan a todos los varones del pueblo y les roban todo lo que tienen y se llevan sus mujeres y se llevan sus hijos como esclavos. Entonces Jacobo se da cuenta y Jacobo dice, ¿qué es esto que han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Por qué lo hicieron? Entonces ellos les dicen, pues mira lo que le pasó a nuestra hermana Dina y pues tú no parece que ibas a hacer nada si es que nosotros nos vengamos, ¿verdad? De que ¿cómo se dice? Por lo que le hicieron, ¿verdad? El mal que le hicieron a la muchacha. Entonces, dice Jacob, dice, ahora dice, por culpa de ustedes se van a juntar todas las tribus que están alrededor de nosotros y se van a venir en contra de nosotros y quizás nos vayan a matar. Entonces Jacobo aquí, como quien dice, salió de una, como dicen, salieron de Guatemala y se metieron en Guatepeor. Así que salieron de una con el hermano de Jacob. Todo salió bien, gloria a Dios, ¿verdad? Todos estaban en fiesta, llevando todo en paz. Y luego sucede esto que Simeón y Leví hacen. Entonces Jacobo dice, ¿saben qué? Por culpa de ustedes, quizás estas tribus vengan y nos ataquen y nos van a matar a todos. Entonces Jacobo se va a regresar a Betel. Y allí podemos ver el capítulo 35, el versículo 2, donde dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos, o sea, límpiense de todo a todo. Y dice, y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Fíjense, aquí es una cosa muy interesante que noté, que digo yo, Jacob ya sabía lo que Dios esperaba de la gente. Como sabemos en Abraham, sabemos en todo, ¿verdad? Que no deben de tener estos dioses, no deben de tener estos falsos dioses y todo esto, estatuas y ídolos y todo esto. Pero aún parece que Jacob sabía, ¿verdad? Que había todas estas cosas entre ellos. Entonces él les dijo, levántense, límpiense, saquen todo el mugrero que está de entre nosotros, de entre ustedes, y vamos a hacer esto. Ahora es como cuando la gente se mete en un problema, ¿verdad? Y están en un problema tremendo, que no hayan la salida, no saben qué es lo que van a hacer. Y luego dicen, no, miren, esto es lo que Dios requiere. Ahora vamos a hacer lo que Dios requiere para que todo salga bien con nosotros. Básicamente fue lo que pasó aquí, porque Jacobo
aquí se dio cuenta. Recuerden que cuando salieron de la casa de Labán, que Raquel se había llevado los dioses de Labán, ¿verdad? Se los habían llevado. Entonces podemos ver aquí cómo adquirieron otros dioses. Si ya sabían todo mundo con él, ya sabía que estas cosas no se deben de hacer, que no deben de traer nada de esto, porque todo esto puede traer maldiciones en contra las familias, en contra el tribu entero, ¿verdad? Traía esto una maldición. Pero él les dijo, saquen estos dioses extranjeros y ustedes desháganse de todo esto. Dijo, todos límpiense y cámbiense de ropa y todo. Dijo, porque mi plan es hacer esto y esto. Bueno, y entonces iban para allá y se murió la sierva de Rebeca, se murió. Se murió la sierva de Rebeca. Entonces Dios se le vuelve a aparecer otra vez a Jacobo. Y Dios le dice, tu nombre no es Jacobo, tu nombre es Israel. Y Dios le dice que sea fructificado y se multiplique. Así, aquí vamos todavía con la misma promesa, ¿verdad? Que tenía a Abraham y a Isaac. En el versículo 35, en el versículo perdón, 35 versículo 12, ahora me estoy regresando otra vez aquí. 35, 12, donde Dios le habla y le dice, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, te daré a ti y a tu descendencia. Después de ti, daré la tierra. ¿Verdad? Y allí habla donde le dice el versículo 11 también, dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Mira cómo se le revela. Aquí se le reveló por primera vez como el Dios omnipotente. Dice, soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones poseerán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Ahora Dios le está dando más información. Se fijan que como Dios, según como tú vas obedeciendo, Dios te está dando más información. Entonces muchas veces la gente dice, pero Dios no me habla, yo siento que Dios no está conmigo. Pues pregúntate primeramente, ¿estás obedeciendo a Dios? Porque muchas veces cuando tú te sientas así, no es tanto de que Dios no te esté escuchando, o que Dios no esté contigo, o que Dios no te esté hablando. Es que muchas veces Dios te está hablando por cosas que son de ciencia común, como por ejemplo, si Dios te manda una persona que te diga algo y tú no escuchas o tú no haces lo que la persona te sugiere que hagas o la instrucción o cómo te guía, tú ignoras eso, entonces tú todavía sigues pidiendo que Dios te hable, te hable, te hable, cuando en realidad si no puedes agarrar la sugerencia o el consejo de una persona quienes puedes ver en carne y hueso, ¿cómo vas a agarrar instrucción de un Dios que no puedes ver, que es invisible a tus ojos, ¿verdad? Cuando Él te manda instrucción por medio de algo, una persona, un hecho o un evento, y tú aún todavía no quieres creer y no quieres seguir, no quieres obedecer, Dios no va a seguir luchando ni peleando contigo. Tú tienes que aprender a ser obediente, obedecer a Dios, obedecer lo que Dios te está diciendo. Cuando tú empiezas a obedecer a Dios y tú empiezas a demostrarle a Dios que tú vas a hacer lo que Él te está mandando a hacer, entonces Dios va a obrar por ti, Dios te va a hablar, Dios te va a reconocer como amigo. Pero si tú estás en rebelión y constantemente estás rebelando en contra de las cosas de Dios y lo que Él te dice y no haces lo que es común de seguir la ley, lo que es por natural de seguir la ley, entonces, ¿por qué Dios va a seguir batallando contigo, peleando contigo, verdad? Él no va a pelear ni va a batallar contigo. Él es Dios. Mira cómo se le revela aquí como Dios omnipotente. Entonces, ¿quiere decir quién? Que yo soy el Dios todopoderoso. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Te estoy dando esta tierra. Me estoy revelando a ti. Te estoy diciendo que te multipliques y seas fructífero, que tengas fruto en tu familia. Aunque, fíjense, tenían dioses entre ellos, pero Dios está básicamente recordándole a Jacob lo que tienen que hacer como nación para limpiar todo lo que hay entre ellos que no le agrada a Dios. Entonces, pónganse ustedes en ese lugar donde ustedes pueden identificar
con este hecho de que nosotros como hijos de Dios, si nos llamamos cristianos, si nos llamamos hijos de Dios, si nos llamamos seguidores de Cristo, nosotros tenemos que limpiar nuestra casa, no tener este mugrero. Nuestras vidas es difícil limpiarlas, no se pueden limpiar tus vidas sin Cristo. Aparte de Cristo, tu vida no se va a limpiar. Tú no vas a poder hacer nada de eso. Porque primeramente es como un carro que no funciona, que le tienes que sacar el motor y meterle un motor nuevo. Así es lo que tienes que hacer tú. Primero tienes que arrepentirte, tienes que pedirle a Dios perdón, tienes que hacer la decisión que lo vas a seguir y que lo vas a obedecer aunque entiendas o no entiendas. Esas son cosas que se tienen que hacer si nosotros vamos a alcanzar las promesas de Dios, porque Dios nos ama. Entonces vamos a continuar aquí. Entonces él le dice a quién le dio la primera promesa, ¿verdad? Aquí le recuerda y dice, y tú eres parte. Bueno, y continúan y después Raquel se muere y Isaac se mueren. Después de que eso sucede, podemos ver aquí el pecado de Rubén, ¿verdad? El pecado de Rubén, podemos ver, vamos a ver el versículo 1, bueno, en el versículo 1 a 43 del capítulo 36. Ahí podemos ver todos los hijos de las generaciones. Ahí están todos escritos y son bastantes. Ya se los leí en el otro video, así es que vayan y escúchenlo. Podemos ver los hijos de Jacob también en el capítulo 35. Ahí podemos ver los hijos de Jacob, los hijos de Esaú en el capítulo 36, 39 y más allá. Sabemos que Esaú es a quien le llaman Edom. Entonces, ojalá que ustedes hayan aprendido algo de este video. Ojalá, mi meta es tratar de ayudarles a ustedes cuando leemos los parashás y leemos las escrituras, de que tratemos de ver cómo podemos nosotros identificarnos con los eventos y los hechos y las cosas que sucedieron en estas personas, en nuestros antepasados. Cómo Dios trató con ellos, cómo Dios quiere tratar con nosotros. Hay que reconocer que la palabra de Dios se aplica a nosotros a diario. Todos los días se aplica la palabra de Dios a nosotros. Y tenemos que aprender a dejar que la palabra de Dios nos hable. Y tenemos que aprender que cuando hay rebelión en tu vida, que tú estás dándole la contra a Dios en vez de hacer las cosas como Él dicta, como Él dice. Recuerda esto, que tú no eres nada para Dios. Tú eres, Dios no te necesita a ti ni me necesita a mí. Nosotros lo necesitamos a Él. Miren de cómo Él, de un solo hombre, hizo estas naciones. Así es que ahí te demuestra el poder que Dios tiene de bendecirte a ti, a tu familia y a todos los que te rodean. Pero lo importante es la obediencia. La obediencia empieza cuando Dios te dice, haz esto, y luego de ahí te dice, haz lo otro, y haz lo otro. Y ahí te va llevando, paso por paso, te va llevando para que vayas obedeciendo. Y en esa obediencia, Él se va revelando más a ti y va revelando más el plan que Él tiene para tu vida. Así es que si tú quieres que Dios revele el plan que Él tiene para tu vida, tú tienes que entender que tú necesitas obedecerlo y esperar que Él se revele a ti. Y créemelo que Él sí lo va a hacer porque te ama. Sí eres importante para Él. Pero una cosa que Dios no va a tolerar es nuestra rebelión y tampoco que seamos idólatras. Así es que pongan cuidado con eso. Estén muy al tanto de eso. Fíjense qué o cuáles son los dioses que están en tu vida y deshazte de eso, porque Dios requiere que solamente lo tengamos a Él como nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Redentor. Aquí les ha hablado su hermana y servidora Hope Garza con Two Sisters Ministries S.A. en San Antonio, Texas. Por favor, compartan mi video con todo mundo. Envíenme al mundo a predicar el evangelio. No les va a costar nada, nada más que un clic aquí y un clic allá. Dios me los bendiga. Hasta la próxima.